Dios le bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad una vez más de reunirnos por estos medios con el propósito de alabar, glorificar su santo y bendito nombre, de agradecerle al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros, de conocerle más de cerca, de andar con Él más de cerca, de que nuestra fe se fortalezca mediante el estudio de la palabra. Nosotros nos gozamos, que vemos sus nombres que están compartiendo con nosotros. Contamos como un privilegio que el Señor nos permita reunirnos, aunque no estemos juntos, pero por lo menos por estos medios. Y el Señor se glorifique, esperando que este estudio de la palabra sea de bendición para todos los que estén compartiendo con nosotros. Nosotros hemos estado llevando el estudio del libro de Apocalipsis y la semana pasada estudiamos la segunda parte del capítulo 12, del versículo 7 al versículo 17, donde nosotros vimos una batalla en el cielo, entre Miguel y los ángeles del cielo y Satanás y sus demonios, y como es de esperarse, Satanás perdió aquella batalla y fue expulsado con sus demonios del cielo. Y esto parecería ser algo extraño porque ¿qué hace Satanás a esta etapa del juego en el futuro? Todavía con acceso al cielo. Pero sí, Satanás todavía en el tiempo en que nosotros vivimos tiene acceso al cielo, y la Biblia lo llama el acusador de los hermanos porque acusa a los hermanos de día y de noche. Muchas veces dentro de la cultura y lo que se piensa, se dice que Satanás está en el infierno y que está a cargo del tormento del infierno, pero eso no tiene sustento bíblico, sino que Satanás está parte de su tiempo en el cielo, donde él acusa a los hermanos, y el otro tiempo que él no está en el cielo, anda rondando la tierra. Y la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando él sea expulsado del cielo, entonces su actividad en la tierra va a aumentar, su persecución en la tierra y su maldad en lo que él hace en la tierra va a aumentar, entendiendo que le queda poco tiempo. Pero cuando Satanás es expulsado del cielo, vimos que eso en el cielo causa gran celebración entre los que están en el cielo, porque como dijimos, él acusa a los hermanos, y aunque en el cielo hay celebración porque es expulsado del cielo, en la tierra hay dificultad, hay temor, porque la ira del enemigo se desata en la tierra sabiendo que le queda poco tiempo. Sin embargo, y se vuelve el enemigo principalmente en contra de Israel en aquel tiempo, en contra de Israel y en contra de todos aquellos que aman a Cristo durante el tiempo de la tribulación. La Biblia nos dice que Israel va a ser protegido, que se le van a dar las alas del águila para darle protección, y esto es un simbolismo dándonos a entender de la protección que Dios le va a proveer. Y para ver ese mismo simbolismo tendríamos que ir al libro de Éxodo, donde cuando el Señor los guía por el desierto, los protege, les da sombra, le hace llover pan del cielo, habla acerca de que fueron cargados en alas de águilas, pero se refiere a la protección que Dios le va a dar al pueblo de Israel durante ese tiempo. Vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis, y en el día de hoy vamos a continuar donde nos quedamos y vamos a entrar al capítulo 13. Vamos a estudiar la primera parte de este capítulo 13, que consiste del versículo 1 al versículo 10 en el día de hoy, pero para empezar vamos a dar lectura a los primeros dos versículos. Apocalipsis 13, versículos 1 y 2 para empezar el estudio del día de hoy. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ahora que vamos a empezar este estudio, te pedimos que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos dirija, Padre Santo, que prepare los corazones, Dios mío, que tu nombre sea exaltado, glorificado entre nosotros, Señor, que este estudio sea de bendición para todos los que nos reunimos, Padre Santo, que nos ayude a fortalecer nuestra fe, Padre Santo. Señor, ayúdanos, Padre Santo,
Necesitamos de tu presencia, Señor, y sin tu Espíritu Santo no podemos hacer nada para tu gloria. Espíritu Santo, manifiéstate, Señor, y dirígenos en este día. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros vemos y entendemos que esto habla de tiempo futuro, no es el tiempo de la iglesia. Nosotros vimos en Apocalipsis que el tiempo de la iglesia termina luego del capítulo 3, pero si queremos ver en el tiempo de nosotros y mirar hacia el futuro, hacia los eventos que han de venir, a cuál es el próximo evento bíblico, cuáles son las profecías que aún todavía están por cumplirse. Y el momento esperado por nosotros en el día de hoy como pueblo de Cristo, como iglesia, es el arrebatamiento. La Biblia no nos habla acerca de algún evento más que debe preceder, que debe suceder antes de que suceda el arrebatamiento de la iglesia. O sea, que el evento del arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, es un evento que puede suceder en cualquier momento. Es un evento inminente. No tiene que esperar ninguna otra señal que se cumpla, ningún otro momento que se cumpla. En cualquier momento suena la trompeta, el Señor desciende hacia las nubes y la iglesia asciende hacia las nubes, donde habrá un encuentro glorioso con el Señor y para siempre nosotros estaremos con el Señor. Evento donde los muertos en Cristo resucitarán primero, donde las tumbas se abrirán. Gloria sea el nombre del Señor. No hay nada que preceda este evento, que esperemos para que este evento se cumpla. Pero después que este evento se cumpla, la Biblia nos habla de un personaje que nosotros conocimos cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 6, que nos habló acerca de un jinete que cabalgaba un caballo blanco. Lo conocimos y va a ser alguien que va a venir en nombre de paz. Va a ser alguien que se va a presentar como alguien de paz. Cuando la iglesia se parta de este mundo, si uno piensa que el caos que en este tiempo sucede en el mundo, las guerras, el crimen, el hambre, las tragedias, la catástrofe, no nos podemos imaginar qué va a suceder en el momento en que la iglesia parta. En el momento que lo que detiene que se levante el anticristo parta de este mundo y vaya a la presencia del Señor. Este personaje que se va a levantar, que va a ser el representante de Satanás, es muy posible que logre darle al mundo una respuesta satisfactoria. Algo que convenza al mundo acerca de una mentira, de qué sucedió con esta gente que se fue. ¿Qué sucedió con lo que el doctor Jeremiah dice la gran desaparición? ¿Qué sucedió con esta gran desaparición? ¿Dónde fueron estas personas? Es muy probable que él pueda presentarle algo engañoso que satisfaga al mundo en referencia a cuál fue la razón, por qué la iglesia se fue, por qué la iglesia no está. Es muy posible que este personaje descrito en la Biblia como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, la bestia, el cuerno pequeño, el príncipe que ha de venir, logre tener la habilidad de convencer al mundo de tal vez temporalmente frenar el curso que llevan las guerras y traer una paz temporal, convencer y tal vez lograr que de algún momento las necesidades de comidas en los lugares que no tienen alimento logren tener suplemento, porque de alguna manera él va a convencer al mundo, él va a conquistar al mundo, él va a tener una personalidad contagiosa, una personalidad agradable, va a ser un personaje elocuente, tal vez como nadie más en la historia ha sido elocuente. Este personaje la Biblia lo nombra y tal vez el nombre que más lo caracteriza y lo describe en lo que él va a hacer y en su función es el nombre de anticristo. ¿Por qué anticristo? Porque él será una imitación de Cristo. No será verdadero, sino será una imitación de Cristo. El Señor Jesús vino con la verdad, pero el anticristo viene a engañar. Y en muchas de las descripciones hay páginas y múltiples de descripciones que nos habla acerca de las similitudes, incluso de cómo viene en un caballo blanco, de que llevaría un nombre
en la frente, pero el nombre del Señor es un nombre que lo describe como el Rey de Reyes y Señor de Señores. El nombre del anticristo es un nombre que va a estar lleno de blasfemias y maldiciones. Pero hay muchas cosas. El anticristo es aquel que imita a Cristo. Satanás siempre ha querido exaltarse y ponerse en el lugar de Dios. Ponerse en el lugar de Dios Padre. Cuando la Biblia describe la caída de Satanás, lo que dice es que yo subiré, yo tomaré, yo me sentaré. Satanás sufre de, alguien dijo que sufre del yoyo. Ese es el problema de Satanás. Pero nosotros vemos en este capítulo 13, en la parte que vemos en el día de hoy, la semana que viene, lo que algunos describen como una imitación de la Trinidad, de la Santa Trinidad. Y esta imitación de la Santa Trinidad es la Trinidad satánica. Y nosotros hemos visto que Satanás trata de suplantar a Dios, de ponerse en lugar a Dios. Ahora Satanás envía a su representante, el anticristo, quien quiere tomar el lugar de Cristo, que imita a Cristo. Y vamos a conocer otras características en las cuales él imita a Cristo. Pero también la próxima semana, cuando veamos del versículo 11 en adelante, vamos a conocer el promotor del anticristo, que es quien imita la función del Espíritu Santo en el falso profeta. Eso lo vemos nosotros en este capítulo 13. Y es muy interesante porque el Señor vino, pero el Señor fue rechazado. El Señor fue rechazado y él advirtió que vendría otro en su propio nombre y él sería aceptado. Vemos el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 43. Nos dice, yo he venido en mi nombre, en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. El anticristo será un gran engañador. Vendrá y se establecerá y se dará a conocer como alguien hablando de paz, como un líder pacífico. Como dijimos, resolverá temporalmente los problemas del mundo. Es posible que logre convencer al mundo que como dijimos, de lo que ocurrió en la desaparición de la iglesia y que el mundo sea convencido, que frene las guerras que plagan el mundo, que convenza a los países que están en conflicto, que logre resolver aquel problema territorial que existe en Israel, que todos los presidentes de los Estados Unidos en las últimas 4 o 5 décadas han tratado de resolver y ninguno ha podido resolver. El anticristo va a resolver todos esos problemas temporalmente, porque es lo único que puede hacer temporalmente, porque el enemigo nunca se presenta de la manera que él es, nunca se presenta con el propósito de lo que él quiere hacer. Él se presenta de una manera atractiva. Es como cuando alguien va a pescar y tira una carnada. Tiene que tirar una carnada para que el pescado muerda, y así hace el enemigo con el ser humano. El enemigo presenta su proyecto, lo que él trae, la tentación, como algo agradable. Pero luego que el ser humano muerde, entonces recibe la consecuencia. Y eso sucederá con el anticristo. Presentará un plan que ningún dictador en la historia de la humanidad será tan elocuente. Sabemos que los dictadores y los hombres malos a través de la historia han sido gente que han tenido masas de gente que les sigue. Se presentan muy buenos cuando van camino al poder, pero cuando llegan a la posición de poder, se corrompen completamente. Y así va a ser el anticristo, pero va a ser como la combinación de todos los hombres más malvados en toda la historia. Alguien embestido con el poder de Satanás, alguien elocuente. Y es muy interesante porque el mundo lo va a ver como alguien elocuente, alguien agradable, alguien con mucha carisma, alguien que todo el mundo quiere estar alrededor de él. Pero Dios conoce todas las cosas como son. Y Dios lo llama como es. ¿Cómo lo describe en este capítulo 13 de Apocalipsis? El nombre de él que se repite, lo llama la bestia. O sea que aunque el mundo sea engañado, Dios conoce que en realidad es un animal. Dios conoce en realidad que es una bestia. Así Juan lo describe. Y es muy interesante en el tiempo en que nosotros vivimos, porque la palabra que Juan utiliza como bestia en el Nuevo Testamento en griego es la palabra terián, que es una palabra que nosotros desafortunadamente hemos estado familiarizados con esta palabra en los últimos meses porque se ha levantado
un grupo de personas que ya sea por algún desorden mental o alguna influencia demoníaca, tienen una percepción propia de que son animales. Pero ese es el nombre que se le da a la bestia, al anticristo. Es un terián, así lo llama Juan en Apocalipsis, el terián, la bestia. Y Dios no solamente en el Apocalipsis lo describe como bestia, sino que el libro de Daniel tiene mucho paralelo con la descripción del anticristo. Y en el capítulo 7, Dios mostró a Daniel en las visiones de la noche 4 bestias que subían del mar. Pero vamos a concentrarnos en la cuarta bestia, que es la que estamos viendo, que es el último imperio del mundo, el anticristo. Vamos a leer el versículo 3 y el 7 y el 8 del capítulo 7. El versículo 3 dice: 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. El 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Quien ve los políticos en la televisión, y cuando Dios ve lo político, muchas veces estas son las cosas que está viendo. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Tanto en el libro de Daniel como en Apocalipsis vemos estas cualidades descriptivas para representar el imperio de los últimos días. En la historia de la humanidad, como dijimos, han habido líderes malos, pero carismáticos, que han logrado conquistar el pensamiento de masas, que han seguido y han convencido a masas de hacer mucha maldad, responsable de muerte de millones y millones y millones de personas. Cuando nosotros vemos el caso de Hitler y vemos que embestido por Satanás convenció a una nación de exterminar millones de judíos, de entrar y conquistar diferentes lugares en Europa y tratar de conquistar el mundo desde allí. Personas como Stalin, responsable de millones de muertes. Personas como Mao Zedong, responsable de la muerte de millones de muertes. Y saber que todas estas personas van a quedarle cortas al anticristo. Cortas, muy cortas. Porque todas estas personas han sido embestidas de Satanás. Pero el anticristo va a ser poseído por el mismo Satanás. Vimos que Dios, como dijimos, ve estos imperios del mundo como en realidad son, como bestias. Pero el hombre lo ve como poderoso. El hombre lo ve como sofisticados. En el libro del profeta Daniel también vemos algo muy interesante acerca de la descripción del anticristo. Y es que Dios a uno de estos hombres que es representante como tal vez el imperio más poderoso que ha existido hasta ahora, Nabucodonosor, Dios les reveló los diferentes imperios hasta el imperio final, el imperio del anticristo. Pero hubo un problema. Hubo un problema porque Dios se los reveló en sueños y él no se acordó del sueño. No se acordó del sueño, pero el sueño le causó una impresión, un espanto, dice la Biblia. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, tenía hechiceros, magos, filósofos, sabios en multitudes en su corte. Y todas las naciones que conquistaba tomaba los jóvenes que tenían el potencial más alto de inteligencia para que fueran sus consejeros, para que estuvieran en la corte real. Y sucede que Nabucodonosor tuvo este sueño y llamó a sus sabios, a los sabios de la corte, a sus consejeros, y les exigió que les revelaran cuál fue su sueño. No solamente que les revelaran cuál fue su sueño, sino que les revelaran su sueño y que le diera su interpretación. Y eso causó temblor dentro de la corte de Nabucodonosor.
y se quejaron y dijeron, pero nadie jamás en la historia ha pedido que se les revele lo que soñó. Ellos se encontraron eso como algo enorme. Nadie jamás es capaz de resolver ese problema. Pero Nabucodonosor sabía que si él le contaba el sueño como quiera, conocía acerca del tigueraje de los sabios de la corte, que se podían inventar cualquier cosa como interpretación del sueño. Ellos trataron de pedir extensión y extensión, pero Nabucodonosor no se dio y dijo que le dieran la interpretación o que todos iban a morir. Esto llegó a oídos de Daniel, y Daniel había sido uno de los jóvenes príncipes que habían sido tomados cautivos de Jerusalén y llevados a Babilonia. Esto llegó a los oídos de Daniel, y es muy interesante que los que estaban en la corte de Nabucodonosor pidieron extensión y la extensión se le negó. Pero Daniel, alguien que era nuevo, pidió extensión y se le concedió la extensión. Como Dios hace las cosas. Cuando Dios está en el asunto, las cosas que tal vez no hacen sentido, no hace sentido que a alguien que tenga una reputación no se le dé la extensión. Pero a Daniel, que no ha trabajado directamente para Nabucodonosor, se le da esa extensión. Y se le dio la extensión a Daniel, y Daniel fue a orar y se reunió con 3 jóvenes hebreos que habían sido tomados junto con Daniel, Azarías, Misael y Ananías, Sadrach, Mesach y Abednego. Yo lo conozco por los nombres babilonios. Esos son los tres jóvenes hebreos. Y dice que oraron y el Dios le dio la respuesta a Daniel acerca de cuál fue el sueño de Nabucodonosor. Daniel y sus amigos. Y cuando a Daniel se le dio la respuesta, vemos algo muy interesante, la alabanza de Daniel. En Daniel capítulo 2, versículo 23. Daniel dice, a ti, oh Dios de mis padres. Daniel había salido como joven de Jerusalén, pero vemos cómo él mantenía la fe en medio de gente malvada, de hechicería, de estos sabios de la corte. Él dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios que nosotros le servimos al Dios de Daniel. Gloria a Dios que cuando nosotros oramos podemos esperar la respuesta divina. Gloria a Dios que los problemas imposibles, Dios los hace posible. Que aquellos magos, aquellos hechiceros dijeron, nadie jamás ha podido o se le ha pedido algo similar, pero el Dios de los cielos, el Dios verdadero, el Dios que nosotros le servimos, tiene la respuesta. Daniel entonces fue llevado al rey Nabucodonosor, quien le preguntó a Daniel si Daniel podía responderle, si podía decirle cuál fue su sueño, porque Nabucodonosor se había olvidado del sueño. Necesitaba que alguien le refrescara la memoria y le podía dar la interpretación del sueño. Y vemos la respuesta de Daniel, capítulo 2, versículos 27 y 28. Dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando no hay respuesta, cuando el médico chino no tiene la respuesta, cuando el economista no tiene la respuesta, cuando nadie tiene la respuesta, nosotros le servimos a un Dios que sí tiene la respuesta. Cuando el diagnóstico no tiene solución, cuando no hay dinero en la cuenta bancaria, nosotros le servimos a un Dios que hace lo imposible. Hay historias de personas que el mismo dinero no saben cómo les rinde, pero Dios tiene la habilidad de estrechar donde no hay, hacer que haya. Dios tiene la habilidad de hacer que el diagnóstico terminal que da el médico queda mal. Gloria sea el nombre del Señor.
porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios poderoso. Ninguno de estas personas que eran los sabios más reconocidos de su tiempo, el conocimiento más amplio, los científicos en todas las categorías más avanzadas, todos quedan cortos, pero el conocimiento de Dios es infinito. Vemos que en esta revelación Dios revela a Nabucodonosor, un rey gentil, acerca del fin de los tiempos. Y le habla acerca en particular del reino que nosotros estamos estudiando hoy, que es el reino de los últimos tiempos, el último reino, el reino del anticristo. Reino del anticristo que será el último de cada una de las bestias, de cada una de las figuras, la parte inferior de la figura que es en los dedos. Gobernará hasta que sea destruida, hasta el regreso del Señor. Este reino del anticristo va a ser el reino más poderoso en la historia de la humanidad, que va a abarcar más territorio en la historia de la humanidad. Pero por más poderoso que sea, va a ser destruido. Y va a ser destruido por el retorno del mismo Señor Jesucristo, quien va a destruir el reino del anticristo y va a regresar con la iglesia a establecer su reino en este mundo, haciendo cumplir lo que nosotros conocemos como la oración modelo. Que la oración modelo dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así sucederá en el reino del Señor Jesucristo. Y esa revelación se la dio Dios al rey Nabucodonosor. Vemos el versículo 44 de este capítulo 2 de Daniel, donde dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Gloria sea el nombre del Señor, el reino del Señor. Y el dragón, vimos que dio su poder y su trono y grande autoridad a la bestia. La autoridad del anticristo fue dada por Satanás. Satanás en este momento tiene autoridad y controla los reinos, los gobiernos, muchas veces de este mundo. Después de que Jesús incluso fue bautizado, en los evangelios vemos un relato que nos dice que lo próximo que hizo el Señor fue que él fue al desierto con el propósito, antes de empezar su ministerio, de entrar en ayuno. Y entró en un periodo de ayuno de 40 días y 40 noches. Y allá fue Satanás a presentarle 3 tentaciones, por lo menos 3 que la Biblia nos dice. No sabemos si hubieron otras tentaciones que no fueron registradas, pero 3. Y una de estas tentaciones fue que Satanás le pidió al Señor que se postrara ante él y que lo adorara, ofreciéndole los reinos de este mundo. Y vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 10, la respuesta del Señor Jesús. Le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Pero algo que nosotros vemos de esto es que los reinos de este mundo en este tiempo le pertenecen a Satanás. Es el Dios de este siglo, es conocido. El mundo dice en las cartas de Juan que está bajo el maligno en este tiempo. Y Satanás entregará los reinos de este mundo al anticristo. Y vemos el versículo 3 y el 4. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Todo aparenta que el anticristo va a tener un atentado a su vida, tal vez va a ser asesinado, es una posibilidad. Y esto se ha debatido bastante, en realidad de qué se trata esta herida de muerte. Algunos dicen que el anticristo no muere, sino que finge que muere para hacerle creer a la gente que resucita. Y así entonces él, siguiendo la misión que está haciendo de imitar a Cristo, de hacerse grande ante los ojos de la población,
dando a entender que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Otros dicen que sí muere y que resucita, pero si muere y resucita, eso trae algunos problemas también teológicos, porque solamente Dios tiene el poder para dar vida. Satanás no tiene poder para dar vida. No sabemos exactamente qué sucede, pero lo que sí sabemos es que este hombre va a ser poseído por el mismo Satanás y que ante los ojos del mundo, lo que el mundo va a considerar y va a creer es que él resucitó. Y ellos van a ver esto como una maravilla, como algo grande, como el gran poder. Y la gente se preguntará entonces, ¿quién podrá hacer guerra contra este hombre? Él se convertirá como en un superhéroe, como en un superhombre, un super ser humano ante los ojos del mundo. Y esto va a producir adoración de la gente. Y esta adoración que la gente le hace al anticristo es adoración a Satanás, porque el anticristo es el representante de Satanás. Vemos el versículo 5 al 7. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Algo que nosotros vemos en estos pasajes en relación de todas las cosas que hace al anticristo es que le fueron otorgadas. Frase como le fue concedido, le fueron dados, le fueron otorgadas, se repiten varias veces. Porque el anticristo no tiene poder de sí mismo. El anticristo no es un ángel poderoso, es un ser humano. Todo lo que hace, lo hace embestido del poder de Satanás, por la autoridad y la influencia de Satanás. Dice que se le dio una boca. Esto habla acerca del poder de convencimiento, de la elocuencia. Va a ser alguien que va a hablar bonito. No va a ser alguien que va a hablar, como dicen por allí, estrujado. No va a ser, no voy a dar ejemplo. No va a ser alguien que va a ser elocuente, que va a convencer al mundo, que va a impresionar en su oratoria, en la manera que se expresa, en el convencimiento, en el conocimiento, en la ciencia, y también va a abundar acerca en lo sobrenatural. Sin embargo, este poder y esta autoridad que se le da al anticristo va a ser algo limitado. Va a ser algo que va a ser por 3 años y medio, 42 meses. El anticristo inicialmente va a llegar al poder de una manera diplomática, con su poder de convencimiento, dando respuestas a los problemas del mundo, haciendo acuerdos de paz incluso con Israel por 7 años. Y cuando se cumpla la mitad de este acuerdo de paz, entonces él va a tomar las cosas por la fuerza. Él va a exigir adoración. Él se va a poner en el lugar de Dios en estos últimos 3 años y medio de la tribulación. Y esta actitud y este gobierno del anticristo, como dijimos, va a permanecer hasta el retorno del Señor, que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 19. La bestia, dijimos que se le da la boca para seguir diciendo grandes cosas. No solamente es elocuente, sino también que habla grandes cosas, blasfemias. Las blasfemias de la bestia, del anticristo, son en contra de Dios, en contra de su nombre, en contra de su tabernáculo. Así también en contra de los que habitan en el cielo. Eso no significa que la bestia va a estar hablando vulgaridades necesariamente. No quiere decir que para blasfemar la bestia tiene que hablar malas palabras. Puede ser que sí, pero no necesariamente. Esto significa que él va a difamar a Dios, que él va a negar la gloria de Dios, que él va a negar la autoridad de Dios, que él va a negar el poder de Dios, que él va a negar el gobierno futuro de Dios. Todas estas cosas son blasfemias en contra de Dios. Hablar en contra de la naturaleza de Dios, negar la santidad de Dios, negar, y eso lo hace la gente, negar la justicia de Dios, negar la fidelidad de Dios, negar el amor de Dios, negar la misericordia de Dios,
negar la gracia de Dios. Todo esto es blasfemar en contra de Dios. Va a blasfemar en contra del tabernáculo. Va a negar que la gloria de Dios se encuentre en el lugar santísimo en el cielo. Va a negar que la sangre de Cristo fue presentada ante Dios de una vez para siempre como el pago de nuestros pecados. Va a blasfemar también de los que moran en el cielo. Va a difamar la muerte de los mártires, que Él le quita la vida, decir que murieron en vano, que perdieron su vida por nada. Eso es blasfemar en contra también de ellos. Dice también que a la bestia, esto lo vimos también, que se le da autoridad, permiso para hacer guerra en contra de los santos y vencerlo. Y hemos visto estos santos anteriormente cuando estuvimos viendo los santos de la tribulación que clamaban a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no se venga nuestra muerte de los que moran en la tierra? Pero estos santos que mueren en la tribulación, estas personas que pierden la vida, van a ser sacados de este mundo de sufrimiento y llevados a la presencia de Dios, donde esperan que se le haga justicia. O sea que haciéndole mal a ellos, en realidad les causa bendición de llevarlo de este mundo de sufrimiento y de persecución que estará sucediendo durante el tiempo de la gran tribulación. También al anticristo se le concede el poder y la autoridad, dijimos, sobre las tribus, lenguas y naciones. En cada una de estas estas declaraciones se enfatiza que les fue concedido, que se le dio autoridad. Como dijimos, no tiene autoridad propia, le es dada esta autoridad, y el agente que le da esta autoridad es Satanás. Él está ejecutando, haciendo los planes de Satanás, pero también nosotros debemos reconocer que Satanás solamente puede llegar hasta Dios, hasta donde Dios le permite que Satanás llegue. O sea que todo lo que va a estar siendo, va a estar sucediendo bajo la supervisión y bajo los parámetros de lo que Dios permite que suceda. Y lo que el enemigo se levanta y trata de hacer para mal, para destrucción, nosotros entendemos que Dios tiene un patrón, de la manera en que Dios se manifiesta, cómo Dios actúa a través de toda la Biblia, que lo que el enemigo hace para mal, Dios lo hace para glorificar su nombre, lo hace para bendecir, lo hace para bien. Y lo está haciendo para hacer cumplir sus planes de los últimos días. Dice el versículo 8: y la adoración, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Satanás busca adoración, y durante esta última parte de la tribulación, los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, van a adorar a la bestia, y a través de la adoración a la bestia están rindiendo adoración a Satanás, lo que él siempre ha buscado: robar la adoración, robar el lugar que solamente le pertenece a Dios y tomarlo para sí mismo. Parece que estas personas que adoran a la bestia piensan que la bestia, que el poder que tiene va a ser el poder más grande que el poder de Dios, pero van a recibir sorpresa. Algo que no existe en la versión de español, pero sí existe en la versión de iglesia, es que en el versículo 8 existe una cierta confusión. No sé si será apropiado para nosotros, pero es bueno por lo menos mencionarlo. En el versículo 8, en algunas versiones, no sé si en español también, existe una confusión porque habla acerca de y dice los que estaban escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, desde el principio del mundo. Pero esto no es lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice que ellos no lo adoraron a la bestia y que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, de la fundación del mundo. Esto dando indicación que el plan de Dios de salvación para la humanidad estaba diseñado desde el principio del mundo. Antes de que Dios creara a Adán y Eva, Dios sabía que nosotros le íbamos a salir malos. Dios sabía que íbamos a fracasar, que íbamos a pecar. Pero Dios ya había diseñado el plan de salvación para la humanidad desde el principio. Y vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El cordero en la mente de Dios, en el plan de Dios de salvación, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ese era el plan de Dios de salvación. Y aquellos que no se postraron hasta la bestia, aquellos que dieron su vida a Cristo, que creyeron durante este tiempo, sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida. Y en el libro de la vida del Cordero. Dice el versículo 9 al 10 para terminar. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El versículo 9, que es cortito, usa un lenguaje que estamos familiarizados y lo vimos cuando estuvimos hablando acerca de las iglesias, con una diferencia muy específica. Es que cuando estuvimos hablando acerca de las iglesias en el capítulo 2 de Apocalipsis, decía si alguno tiene oído, oiga, pero entonces decía el destinatario, decía lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero aquí no lo dice. Algunos que dicen que la iglesia va a estar participando en lo que está sucediendo en este capítulo. No lo vemos, está ausente. Vemos que cambia esta frase. Dice, si alguno tiene oído y se queda allí. ¿Por qué? Porque aunque nosotros estamos mirando lo que está sucediendo en el mundo, mirando cómo el anticristo se va a levantar, va a causar persecución, va a convencer al mundo de que lo adore, la iglesia no va a estar en el mundo cuando estos eventos estén sucediendo. La iglesia de Cristo estará en el cielo. Gloria sea el nombre del Señor. Este mensaje está destinado a aquellos que estén en la tierra durante estos tiempos difíciles. El libro de Apocalipsis es un libro que no es, como hemos dicho, para satisfacer nuestra curiosidad. No es incluso en estos pasajes que estamos viendo ahora, no está ni siquiera destinado a la iglesia. No es para nosotros, pero le va a dar una advertencia a las personas que estén viviendo durante ese tiempo acerca de la paciencia, de la fe de Dios, de aunque ellos estén pasando por tribulaciones, de que aunque ellos estén siendo perseguidos, de que aunque ellos sufran hambre, aunque sufran necesidad, frío, sed, cansancio, deben de tener la paciencia y la fe de los santos. Deben perseverar hasta el fin, entendiendo que al fin y al cabo Dios va a cumplir sus promesas aún con aquellos que lleguen a fe en Jesucristo durante el tiempo de la tribulación. Sí, muchos tendrán que pagar con su vida, pero es mejor perder la vida y ganar la eternidad que dejarse llevar de las comodidades y las facilidades que el anticristo le va a brindar. Dice que quien elija seguir este camino que conduce al cautiverio, irá al cautiverio. Muchas personas piensan que siguiendo la vida que llevan, la vida fuera de Dios, la vida fuera del arrepentimiento, lo va a llegar a un lugar de salvación, lo va a llevar al cielo. Hay muchas personas que dicen hay muchos caminos al cielo. Hay muchas personas que quieren hacerse su propio camino al cielo. Pero el Señor dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy uno de muchos caminos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que lleva camino del cautiverio va a ir a cautiverio. Todo aquel que lleva el camino que no es Jesucristo va a ir a cautiverio, porque es el único camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie podrá escapar de juicio si no va por el camino de fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También dice que el que mata a espada debe ser muerto. Y durante ese tiempo el anticristo va a tener mucha gente. Va a tener mucha gente que van a ser sus secuaces. Va a tener mucha gente que van a ser encargados de la persecución de aquellos que se negaron a aceptar la marca de la bestia. Y ellos van a matar a espada. Y ellos van a sufrir de espada también. Así como el Señor dijo que el que mata por espada muere. Es la ley de la siembra y de la cosecha. Lo mismo que uno siembra, eso mismo cosechará.
Pues eso será lo que estará sucediendo. Aunque el enemigo se levante con engaño, se va a levantar con poder de persuasión, va a llevar persecución. Nunca debemos nosotros de olvidarnos de la verdad. Dios tiene todas las cosas bajo control. Tiene todas las cosas bajo control en el tiempo de Daniel. Tiene todas las cosas bajo control en nuestro tiempo y va a continuar teniendo las cosas bajo control en el futuro. Dios siempre tiene todas las cosas bajo control. Nada ocurre fuera de lo que Él permite, de su voluntad. Y aún cuando nosotros estamos estudiando acerca de que el anticristo va a ser poderoso, va a tener poder de persuasión, va a gobernar el mundo, todo lo que el anticristo va a ser limitado por Dios. Va a ser limitado en hasta dónde podrá alcanzar. Hemos visto un grupo de Dios que va a ser sellado, que no va a poder ser tocado. Va a ser limitado porque no va a poder alcanzar a aquellos que van a ser protegidos por el poder de Dios bajo las alas de las águilas. Va a ser limitado en tiempo porque solamente va a durar 3 años y medio durante ese tiempo de persecución. Nosotros vivimos en la expectativa del tiempo, como dijimos cuando abrimos este estudio, del regreso del Señor por su iglesia. Cuando todos estos eventos se estén desarrollando, dijimos que la iglesia no va a estar en el mundo, la iglesia va a estar en el cielo, la iglesia va a estar siendo consolada, la iglesia va a estar disfrutando de la presencia del Señor. Por eso nosotros hoy más que nunca debemos de permanecer firmes, debemos de perseverar en la fe, porque nosotros sabemos que nuestra victoria no depende de las circunstancias que tenemos alrededor. No depende de las guerras, rumores de guerra, de lo que vemos en la televisión, de las enfermedades, de lo que padece nuestro cuerpo. Nuestro futuro está asegurado en Cristo. Mientras permanecemos en fe, mientras perseveramos hasta el fin, sabemos que nuestro futuro está asegurado. Nuestra esperanza está asegurada. Nosotros estamos en manos seguras. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de Apocalipsis, la primera mitad del capítulo 13. Esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado compartiendo con nosotros. Les invitamos a que compartan con nosotros la próxima semana. Con la ayuda de Dios vamos a estar tocando la segunda parte de este capítulo 13, donde vamos entonces a completar lo que es la segunda parte de esta Trinidad satánica y vamos a estar hablando acerca del falso profeta y la misión del falso profeta. Dios les bendiga.